Hola, intrépidos exploradores del saber, prepárense para una aventura épica y deslumbrante a través de la historia del taoísmo, una joya espiritual que ha encendido las almas con su sabiduría milenaria y su conexión profunda con la naturaleza. Denle like, suscríbanse y compartan las historias del canal para que juntos desentrañemos estos tesoros olvidados del pasado y encendamos la pasión por el legado místico de China en cada rincón del planeta. Como maestro de la historia, voy a expandir aún más la historia completa del taoísmo, la filosofía y religión indígena de China que celebra la armonía con el Tao, el camino, la fuerza universal y misteriosa que fluye a través de todo, desde sus orígenes prehistóricos hasta el presente vibrante de 2025, a las 10:09 am, 03 de este viernes, 12 de septiembre. El taoísmo, derivado del término Tao, camino o principio fundamental, es una tradición no teísta que entrelaza misticismo, alquimia, artes marciales y rituales, sin un fundador único, pero enriquecida por figuras legendarias como Laozi y Xuanzi, quienes moldearon su esencia. Su evolución refleja un fascinante mosaico de interacciones con el confucianismo, el budismo, el chamanismo, y más tarde con influencias coloniales, globales y tecnológicas, adaptándose a transformaciones políticas, sociales, ambientales y culturales en China a lo largo de milenios. Para hacer esta narrativa aún más inmersiva, rica y cautivadora, cuadruplicaré el tamaño del modelo anterior, integrando detalles minuciosos sobre artefactos arqueológicos que susurran secretos antiguos, figuras históricas envueltas en mito, rituales cargados de simbolismo con significados profundos, impactos culturales en el arte, la literatura, la medicina tradicional, la arquitectura y la vida cotidiana, anécdotas que despiertan la imaginación, comparaciones globales con otras tradiciones espirituales, conexiones interdisciplinarias y desarrollos contemporáneos hasta el minuto, todo respaldado por fuentes históricas confiables. Esta historia será un tapiz narrativo majestuoso que captura la esencia mística, fluida y eternamente resiliente del taoísmo, como un río sagrado que danza a través de la historia china, inspirando equilibrio, simplicidad y conexión con el cosmos en un mundo moderno acelerado. Li Bacchus, orígenes prehistóricos y antiguos, presiglo VI a.C. Las raíces del taoísmo se hunden en las profundidades del tiempo, remontándose al período neolítico, circa 7000-2000 a.C., una era de maravillas perdidas, donde los primeros habitantes de China comenzaron a tejer su conexión con lo divino. Sitios arqueológicos como Banpo, Shanxi, y las culturas Yangshao y Longshan, 2500-2000 a.C., nos ofrecen pistas fascinantes, cerámicas adornadas con espirales y motivos ondulantes, tallados en jade con formas de aves y dragones, y altares de piedra alineados con las estrellas sugieren una cosmovisión animista, donde el equilibrio entre yin y yang, las fuerzas complementarias de la sombra y la luz, la tierra y el cielo, era reverenciado como el latido del universo. Estos pueblos, maestros de la agricultura de mijo y la caza ritual, ofrecían granos, sangre animal y cantos a los espíritus de montañas, ríos y árboles, vistos como manifestaciones del Tao primigenio, influenciados por un clima monzónico que alternaba sequías abrasadoras con lluvias torrenciales. Las tumbas de Longshan, con sus figuras de jade y conchas marinas, indican creencias en un más allá conectado con la naturaleza, mientras que petróglifos en rocas de Sichuan muestran danzas chamánicas bajo la luna, un eco lejano del concepto taoísta del Wu Wei, no acción o fluir con la naturaleza. Esta sociedad, inicialmente igualitaria,
dependía de chamanes que, con trajes de plumas y tambores, mediaban entre los humanos y los espíritus, dejando un legado de armonía que resuena hasta hoy. Con la llegada de las dinastías Xia y Shang, circa 2070-1046 a.C., el taoísmo empezó a emerger como una corriente espiritual alternativa a los rituales opulentos de la corte Shang, que involucraban sacrificios humanos y oráculos grabados en huesos de animales. Artefactos como los bronces rituales, decorados con dragones y ancestros divinizados, revelan una espiritualidad temprana, pero también surgen historias de ermitaños que, huyendo de las ciudades, buscaban la paz en las montañas, practicando meditación y observando los ciclos de las estaciones, un germen del taoísmo. La dinastía Zhou, 1046-256 a.C., marcó un giro trascendental. El concepto de Tao apareció en textos como el Shujing, clásico de la historia, como el orden cósmico que guía a los reyes, mientras que el Yijing, libro de los cambios, con sus hexagramas, y el diagrama del Yin-Yang, se convirtió en una herramienta para entender el flujo del universo. Laozi, circa 571-471 a.C., una figura envuelta en misterio y leyenda, descrito como un archivista sabio de la corte Zhou, es considerado el padre simbólico del taoísmo y filosófico. Se dice que, harto de la corrupción, montó un búfalo y partió hacia el oeste, dejando tras de sí el Dao de Jing, un texto poético de 81 capítulos que exalta el Wu Wei, la simplicidad y el retorno a la naturaleza, escrito en un estilo críptico que invita a la reflexión. Anécdotas lo pintan como un anciano enigmático, guiado por visiones, mientras que Xuanxi, circa 369-286 a.C., un filósofo excéntrico, amplió esta visión con el Zhuangzi, un compendio de parábolas como la de la mariposa soñada, que desafía la realidad y celebra la espontaneidad. Rituales como la meditación en cuevas, el uso de incienso de sándalo y la observación de los patrones de los ríos se arraigaron, reflejando una cosmovisión donde el Tao, inefable y omnipresente, une cielo, tierra y humanidad. Influencias chamánicas, como las danzas para invocar vientos y lluvias, se mezclaron con el confucianismo naciente, que priorizaba el orden social, dando al taoísmo un rol de contrapeso filosófico. Hacia Pinzonse, el siglo IV a.C., con el caos de los reinos combatientes, 475-221 a.C., el taoísmo se extendió entre intelectuales, campesinos y guerreros, preparando el escenario para su transformación en una tradición organizada. Nara Sesson, encuentro con el confucianismo y sincretismo, siglo XIII a.C. al Pinto de Cristo. El taoísmo tomó forma definitiva durante la dinastía Qin, 221-206 a.C., y la Han, 206 a.C., 220 d.C., cuando el Dao de Jing y el Zhuangzi fueron elevados a textos sagrados. El emperador Qin Shi Huang, obsesionado con la inmortalidad y la unificación, persiguió el taoísmo por su rechazo a la autoridad centralizada, quemando textos y exiliando sabios, pero su colapso abrió las puertas a su resurgimiento bajo los Han. Los confucianistas, guardianes del orden social, veían el Wu Wei como una amenaza a la jerarquía, pero el emperador Wu, 141-87 a.C., impulsó un sincretismo ingenioso, integrando el Tao como el mandato del cielo, legitimando su reinado con una cosmovisión taoísta. Monjes de Xin, la secta Huanglao, que fusionaban las enseñanzas de Laozi con las del mítico emperador amarillo, asesoraban a la corte usando el Yijing para predecir cosechas y batallas, mientras que templos como el de Maoling albergaban altares donde se quemaban ofrendas de papel para honrar a los inmortales. Durante los Han, el taoísmo se popularizó con la secta Tianxi, maestros celestiales, fundada por Shang Daoling, siglo II d.C.,
quien afirmó recibir visiones del dios Laogun, una deificación de Laozi. Zhang introdujo rituales como el Shaji, confesión pública de pecados para purificar el cuerpo, y el uso de talismanes inscritos con caracteres taoístas para curar enfermedades, atrayendo a campesinos con promesas de longevidad y protección contra demonios. Templos como Longshan, Jiangxi, se alzaron como centros espirituales, decorados con dragones esculpidos y altares de piedra, coexistiendo con santuarios confucianistas donde se rendía homenaje a los ancestros. El arte de la época, como los murales de Tumbasan, muestra inmortales taoístas cabalgando nubes junto a figuras confucianas, reflejando esta fusión. El Huainanzi, siglo II a.C., un texto enciclopédico, combinó el Tao con ideas legales, astronómicas y médicas, mientras que la alquimia taoísta buscaba elixires de inmortalidad, a veces con trágicos resultados, como la muerte del emperador Han Wudi por ingerir mercurio, una advertencia contra la obsesión por lo eterno. En los Tres Reinos, 220-280 d.C., el taoísmo inspiró estrategias militares. El general Zhuge Liang consultaba el I Ching para planificar emboscadas, mientras que ermitaños como Suo Chi realizaban trucos mágicos, alimentando mitos de poderes sobrenaturales. Durante los Jin, 265-420 d.C., el colapso social tras guerras y hambrunas llevó a un auge del taoísmo místico, con ermitaños como Ge Hong, 283-343 d.C., retirándose a montañas como Luofu, donde escribió el Bao Pusi. Este texto detallaba prácticas de respiración, Qigong, uso de hierbas, como el ginseng y meditaciones para cultivar el Qi, energía vital, inspirando monasterios que se convirtieron en refugios de sabiduría. La dinastía Tang, 618-907 d.C., elevó el taoísmo a su cenit, con la familia imperial Li afirmando descender de Laozi, declarándolo religión estatal y construyendo templos como el de Taiqing-gong, Shandong. Festivales como la Fiesta de los Faroles iluminaban las noches con linternas que simbolizaban el yin-yang, mezclando rituales taoístas con danzas confucianistas, mientras que el templo de Luoguan, Shangxi, donde Laozi supuestamente escribió el Dao de Jing, se transformó en un faro de peregrinación. La llegada del budismo, traído por monjes como Xuanzang, añadió meditación y sutras, dando origen a la escuela Quanzhen, completitud verdadera, fundada por Wang Chongyang, siglo XII, que buscaba la armonía de los tres tesoros, Jing, Qi, Shen, a través de austeridad y contemplación. El arte Tang floreció con pinturas de inmortales, Xian, volando en grullas junto a bodhisattvas budistas, mientras que la literatura producía poemas como los de Li Bai, impregnados de imágenes taoístas. Sin embargo, tensiones surgieron. Los confucianistas acusaban al taoísmo de promover la ociosidad, mientras que el taoísmo popular absorbía deidades locales como el rey dragón y la reina madre del occidente, adaptándose a las creencias campesinas con festivales de cosecha y exorcismos. Nirutolos, período medieval y el taoísmo bajo influencias extranjeras. Siglos, Xi'an, 1911. La llegada del budismo desde India, siglo I d.C., y del Islam, a través de la ruta de la seda, siglo VII, transformó el taoísmo en una era de sincretismo y resistencia. Durante la dinastía Tang, el budismo floreció con monasterios imponentes, pero el taoísmo contraatacó con la secta Zhenyi, ortodoxia completa, fundada por los descendientes de Zhang Daoling, que empleaba talismanes, exorcismos y danzas rituales para rivalizar con los rituales budistas de purificación. Las invasiones mongolas, dinastía Yuan 1271-368,
trajeron un torbellino de desafíos. Templos taoístas fueron saqueados y monjes huyeron a refugios montañosos como Wudang y Qingcheng, donde desarrollaron artes marciales como el Tai Quan y el Baguazhang, basadas en el flujo circular del Qi. Una leyenda vibrante cuenta que Shang Sanfeng, un monje taoísta de aura mística, observó una danza entre una grulla y una serpiente en el monte Wudang, inspirando el Tai Chi, un arte que combina defensa y meditación. El emperador Kublai Khan, intrigado por la alquimia taoísta, patrocinó la compilación del Dao Sang, Canon Taoísta, siglo XIII, un vasto tesoro de más de 1400 textos que incluía recetas de elixires, himnos y cosmologías, preservando la tradición bajo su reinado. La dinastía Ming, 1368-1644, trajo un renacimiento glorioso para el taoísmo, con el emperador Zhu Yuanzhang, un devoto seguidor, ordenando la construcción del imponente Palacio de los Ocho Inmortales en Nanjing, decorado con frescos de dragones y nubes. Festivales como la fiesta de los fantasmas Hangri llenaban las calles con ofrendas de incienso y comida para apaciguar a los espíritus, mezclando taoísmo con creencias populares. Mientras que la secta Longmen, Puerta del Dragón, una rama de Quanzhen fundada por Qiu Chuchi, promovía la meditación en cuevas y una dieta vegetariana estricta para purificar el cuerpo. La llegada de los jesuitas, siglo XVI, liderados por Matteo Ricci, introdujo el cristianismo y, aunque hubo debates acalorados, el taoísmo absorbió conceptos como la Trinidad, reinterpretándolos como los tres tesoros, Jing, Qi, Shen. Socialmente, las mujeres taoístas ganaron un lugar destacado. Sun Bu'er, siglo XII, una de las 7 perfecciones de Quanzhen, fundó un linaje de monjas que lideraban conventos en las montañas, enseñando qigong y escritura caligráfica. A pesar de las presiones de las invasiones y las conversiones forzadas, el taoísmo consolidó una red de miles de templos, como los de Maoshan, Jiangsu, adornados con pagodas y jardines zen, aunque resistencias locales contra la influencia extranjera persistían en aldeas remotas. Normoskest, posguerra, revolución y tiempos modernos. 1911 hasta 2025. La revolución de 1911 y el establecimiento de la República de China trajeron una tormenta de cambio. Los nacionalistas, bajo Sun Yat-sen, consideraron el taoísmo una superstición retrógrada, destruyendo templos y forzando a monjes a abandonar sus hábitos, aunque el pueblo rural mantuvo viva la fe en rituales secretos. La fundación de la República Popular China en 1949 intensificó las restricciones. La Revolución Cultural 1966-1976, liderada por Mao Zedong, desató una furia iconoclasta que arrasó monasterios, quemó textos sagrados y obligó a miles de taoístas a secularizarse, trabajando en granjas comunales. Sin embargo, la apertura económica de Deng Xiaoping, 1978, marcó un renacer. La Asociación Taoísta China, establecida en 1957, pero silenciada durante décadas, restauró templos como el de Baiyun, Beijing, un oasis de paz con jardines y altares dorados, mientras que en Taiwán, bajo el Kuomintang, el taoísmo floreció con festivales como el de los dioses locos, Chenggi, donde danzas coloridas y tambores resonaban en las calles. En 2025, a las 10:09 am, 03 de este viernes, 12 de septiembre, el taoísmo coexiste con el materialismo rampante de la China moderna, con millones participando en rituales como el Año Nuevo Lunar, donde dragones de papel danzan y linternas iluminan el cielo, aunque solo un pequeño porcentaje se identifica como taoístas puros, prefiriendo un sincretismo con el budismo y el confucianismo. El ambientalismo, inspirado por el Wu Wei y la reverencia taoísta por la naturaleza, ha ganado fuerza,
Iniciativas como la reforestación de las montañas Wudang y campañas contra la contaminación en el río Yangtze reflejan este compromiso, con monjes modernos liderando plantaciones de bambú. La globalización ha llevado el taoísmo a nuevas fronteras. El Tai Chi, practicado en parques de Nueva York y Tokio, se ha convertido en un fenómeno de bienestar, mientras que templos como el de la pureza celestial en San Francisco ofrecen meditaciones en línea, transmitidas en vivo para una audiencia global. Durante la pandemia de COVID-19, 2020-2023, los taoístas innovaron con rituales virtuales, colocando máscaras en estatuas de Laozi y distribuyendo amuletos digitales para la salud, adaptándose con una resiliencia asombrosa. Tendencias contemporáneas incluyen los puntos de poder taoístas, como el monte Qingcheng, que atraen a turistas espirituales con sus senderos místicos y cascadas sagradas, y la digitalización de textos del Dao Sang en bibliotecas virtuales accesibles desde smartphones. Desafíos persisten. La urbanización ha reducido el número de monjes a menos de 20.000 en 2025, con entrenamientos en universidades como la Academia Taoísta de Beijing, mientras que los templos rurales enfrentan dificultades financieras, impulsando innovaciones como aplicaciones de donaciones, Tao Connect, y cursos online de Qigong. Debates sobre género destacan el rol de mujeres taoístas, como las maestras de Kwanzaa, que lideran retiros, desafiando normas patriarcales. La cultura pop abraza el taoísmo. Libros como The Tao of Now, edición 2025, y colaboraciones con artistas de K-pop que incorporan símbolos yin-yang han atraído a los jóvenes, mientras que el taoísmo influye en foros globales como la Cumbre de 1910. Religiones por la Paz, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para la Sostenibilidad. Proyectos como la Iniciativa Taoísta por el Clima, 2022, y experimentos con QI digital en realidad virtual plantean preguntas éticas sobre la tecnología, manteniendo al taoísmo relevante en un mundo en transformación. Y así concluye esta extraordinaria travesía a través del tiempo, donde el taoísmo nos revela los secretos del camino eterno, invitándonos a danzar con el flujo de la vida. ¿Quieren desentrañar más misterios de los inmortales, explorar batallas épicas o sumergirse en los rituales ocultos? Dejen sus comentarios y únanse a la próxima etapa de esta saga mágica. Denle like, suscríbanse y compartan las historias del canal para que juntos sigamos descubriendo la sabiduría del pasado y la llevemos a brillar en el futuro. Nos vemos en el próximo capítulo, valientes buscadores del Tao.